Así se ha producido la tercera suelta de aves por parte de la Asociación Medioambiental Ameco de Andújar. Y por este motivo me encuentro con su presidente, con Emilio Rodríguez. Hola Emilio y bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo ha sido esa suelta de aves? La tercera, como bien decía. Muy bien, vamos, la tercera suelta de aves en este caso ha ido, pues bueno, como en principio se ha desarrollado correctamente, ha ido bien y prácticamente ha sido un pleno a la hora de el lanzamiento de todas las aves que hemos rescatado o nos han traído los ciudadanos. Y bueno, en principio todas han volado y bueno, la verdad que está viendo unos resultados bastante positivos en la suelta y en el rescate de estos ejemplares, ¿no? En concreto, ¿qué tipo de ejemplares se han soltado? Ahora hablamos de ese proceso. Sí, principalmente, bueno, lo que más, las dos especies que más tenemos ahora mismo son el vencejo común y el avión común. Luego ha habido algunas que otras también que hemos rescatado, como algún verdecillo, algún gorrión que otro, pero principalmente el grueso de especies es el vencejo y el avión. La verdad es que son especies migratorias como se conocen y bueno, ahora mismo con estas olas de calor que estamos sufriendo constantemente en nuestro país, pues caen del nido antes de lo esperado. Eso iba a preguntar, ¿cómo se produce? ¿Qué es lo que le ocurre a este tipo de aves para que vosotros las rescatéis? Bueno, en primer lugar, casi todas vienen por parte de ciudadanos y ciudadanas que se las encuentran en la calle y no saben cómo tratar estas aves. Y bueno, se ponen en contacto con nosotros y nosotros las atendemos en la sede de Ameco, que es donde tenemos el punto, evidentemente, de recogida de estos ejemplares. Y a través de 12 de nuestro equipo de voluntariado, de 12 personas que somos los participantes, pues entre la sede y sus domicilios particulares, pues hacemos un reparto equitativo de esos ejemplares para que puedan sobrevivir. Y principalmente, bueno, estas aves se caen de los nidos porque con el calor, con las altas temperaturas más de lo habitual que estamos sufriendo, pues bueno, o entienden biológicamente que tienen que ya lanzarse, ¿no?, al vacío porque se suelen lanzar desde sus nidos para coger el vuelo, o simplemente porque en el nido hay unas temperaturas tan altas que es insostenible vivir ahí, claro, y los animales antes de morir por asfixia pues tienen un hueco en el nido y se lanzan, ¿no?, para sobrevivir. Entonces tenemos esos dos factores por los que las aves se caen de los nidos antes. Hablabas del calor antes, pero ¿solo se hace suelta de aves en estos meses de verano? Claro, nosotros nos estamos centrando ahora mismo en este tipo de especies porque aparte de ser migratorias y que las aves migratorias están aquí en nuestro país ahora mismo criando, luego cuando se marchen, en este caso a África, allí la inmensa mayoría de las especies que crían aquí en Europa pues no crían allí, ¿no? Y es por eso por lo que nos estamos centrando en estos meses. En invierno, pues tenemos otro tipo de aves migratorias que vienen del norte de Europa, pero no tienen esos problemas en este caso, ¿no? Y menos en la ciudad, porque viven más en el medio natural y bueno, en el medio natural pues es otra historia muy diferente al medio urbano. Y es por eso por lo que son estos meses en los que hacemos este tipo de sueltas y hacemos participar a la ciudadanía para que pueda, bueno, pues ver cómo esas aves han sido rescatadas, ¿no? ¿Dónde habéis realizado este tipo de suelta de aves? Porque esta tercera ha sido, como estamos viendo, en el Parque San Eufrasio de aquí de Andújar. Bueno, principalmente las tres que hemos realizado han sido las tres en el mismo sitio, en el Parque San Eufrasio, pero tiene dos motivos por los que hemos elegido el Parque San Eufrasio. En primer lugar, porque es un parque que es muy abierto, en el cual, pues bueno, a la hora de realizar la suelta con un poquito de fuerza hacia arriba con el animal, pues puede más fácilmente coger altura. Y por otro lado también porque hemos observado el comportamiento de estas aves, que bueno, ya vienen siendo estudiadas desde hace ya tiempo por la comunidad científica, en las que bueno, sobrevuelan varias, porque viven en colonias, sobrevuelan varias colonias el Parque San Eufrasio y entonces al lanzarlos como que la colonia que está sobrevolando el parque acoge estos ejemplares que estamos pues bueno, lanzando de nuevo a la libertad y bueno, nos aseguramos un poco que se incorporan a esa colonia, que no, porque son animales que por sí solos no van a sobrevivir a no ser que vivan como en comunidad, ¿no?, en familia. Y eso es importante, ¿no? Buscamos siempre la forma de hacer la suelta donde ya haya sobrevolando algún tipo de colonia que están ahora mismo en nuestras ciudades. Lo cuenta de forma muy sencilla, pero antes, previa a esa suelta, hay un proceso. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en primer lugar, evaluamos en el estado en el que viene ese animal, porque si viene emplumado, quiere decir si viene con todas sus plumas más desarrolladas, menos desarrolladas. La mayoría vienen
pues que no vienen con las plumas desarrolladas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues lo acogemos, lo primero lo hidratamos porque normalmente están deshidratados, beben muy poquita agua y a continuación pues les damos de comer. ¿Qué comen estos animales? Pues luego pues, podemos ahondar un poco que son importantísimos en el medio tanto urbano como natural y son insectívoros. Pues nos toca comprar gusanos en este caso, adquirir esos gusanos que son tenebrios y les damos de comer tenebrio, pues hasta 40, 50, incluso 60 ejemplares de gusanos al día por cada ave. Y ese es el proceso laborioso, por eso tenemos un voluntariado bastante extenso, ¿no? Afortunadamente, pues algunos comen solos, que son los que menos, y otros pues hay que darles de comer abriéndoles el pico con muchísimo cuidado, etcétera. Esos son en condiciones normales, pues luego vienen desgraciadamente otros con el pico roto, por ejemplo, hemos tenido un ejemplar con el pico roto, la parte inferior, que al final ha sobrevivido. Otros vienen con una pata a lo mejor malherida, otros vienen con el ala también un poco destrozada y en ese caso pues intentamos darle los cuidados máximos dentro del voluntariado que tenemos nuestros conocimientos y la mayoría pues bueno han sobrevivido afortunadamente. En estos años de cambio climático, ¿hay más aves a las que tratáis? Respecto al cambio climático, si es un factor por el que las aves están más desorientadas, etcétera, totalmente sí. Está demostrado ya también que el cambio climático hace que incluso las rutas migratorias varíen un poco, porque, claro, el cambio climático afecta a la temperatura, evidentemente, pero claro, en el momento que afecta medio grado la temperatura, pues la gente no es consciente que eso es importante y nos gusta también hacerlo de destacar, pues cambia también los ciclos biológicos de los insectos, por ejemplo, ¿no? Y claro, si cambia el ciclo biológico de los insectos, que son de los que se alimentan muchas aves insectívoras, pues cambia también el comportamiento de las mismas. Es decir, si vienen, por ejemplo, en abril o en mayo y el ciclo de los insectos o se ha adelantado o se ha atrasado, pues tenemos dos problemas. Uno, si se adelanta es que ya tienen muchísima disponibilidad de comida y luego el ciclo del insecto pues va a terminar antes, por lo cual van a pasar un poquito más de hambre al final del verano. O dos, si se atrasa es que pasan hambre al principio del primavera-verano, que es cuando nos visitan, porque los insectos todavía no han eclosionado ni hay ese pico máximo de disponibilidad de comida, ¿no? En fin, que muchas veces con el cambio climático creemos solo que la temperatura, pero afecta también a la alimentación de estas aves y, bueno, de todas las aves insectívoras como estoy citando y también por eso les obliga a cambiar un poco el comportamiento migratorio y también el comportamiento de actuar a la hora de nidificar, de la crianza, etcétera, de esos pollos, ¿no? de esa nueva generación de pollos que va a haber en este caso. Decía antes que a este tipo de aves le afecta mucho el calor, no sé si habéis visto alguna diferencia entre el calor, por ejemplo, que hace en Andújar y en otros municipios, en la comarca. Bueno, tenemos una compañera en Arjonilla, por ejemplo, y otra compañera en Marmolejo, y están teniendo el mismo problema en este caso que en Andújar, ¿no? Evidentemente el Valle de Guadalquivir tiene una influencia importante con las altas temperaturas. Más que con otros municipios, pues bueno, habría que compararlo a lo mejor con municipios de más altura como puede ser Granada, puede ser a lo mejor las ciudades costeras como Málaga, Almería, pero bueno, ahora mismo no hay datos oficiales que principalmente va a ser la Junta de Andalucía en este caso a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible las que aporte esos datos final de verano. Lo que sí es verdad que en el Valle de Guadalquivir se está atendiendo este verano a un nivel de aves mucho más alto que otros años. Nosotros nunca hemos recordado, que llevamos ya con este tipo de voluntariado varios años, el nivel de atención, en cantidad me refiero, de aves que se han caído de los nidos. Es decir, es impresionante. ¿Cómo ves tú esa diferencia, por ejemplo, desde el año pasado, desde hace 2 años, con respecto a este año, a este 2022? Bueno, pues la diferencia es que este año, pues, por ejemplo, el año pasado hubo la atención de entre 12 y 15 pollos, en este caso, de 12 y 15 aves, y este año vamos por 71. Es decir, la diferencia es brutal. Es decir, el número de atención de individuos por especies, por diferentes especies, es mucho más alto este año y evidentemente lo tenemos muy, muy claro que es por la continuada entrada de olas de calor que estamos sufriendo. Y claro, en el Valle de Guadalquivir donde vivimos, pues más aún todavía, ¿no? Porque las olas de calor se han acentuado más con esas altísimas temperaturas. Entonces, la diferencia es sobre todo en el número y que estamos colapsados un poquito, ¿no? Ha llegado algunas semanas que hemos estado un poquito colapsados a la hora de la atención de estos animales cuando otros años anteriores
pues lo hemos hecho con una comodidad impresionante y no hemos tenido que un poco solicitar más ayuda ni nada, ¿no? Sí que la diferencia es importante en ese sentido. Quiero ahora que me hables de los voluntarios. En total has dicho que son 12 voluntarios los que me han acompañado en esta suelta de aves y bueno, quiero que me hables de ellos porque son de perfiles diferentes y sobre todo de edades muy diferentes también. Sí, en primer lugar, bueno, gracias a estas personas, pues la verdad es que se ha podido salvar a estas especies, ¿no? A todas estas aves. Y luego, bueno, tenemos una diversidad de, como bien has citado, de edades impresionante. Tenemos gente, por ejemplo, muy mayor, que están acostumbrados de toda la vida del campo a criar animales. Y ellos, pues bueno, con todo el cariño del mundo, es impresionante. Han criado y han sacado sus pollos de una manera muy satisfactoria. Luego, los más pequeñitos, tenemos gente de 14 y 15 años que nunca han cogido este tipo de aves, pues nosotros lo hemos formado previamente, cómo se cogen, cómo se abre el pico, cómo se les da de comer y bueno, y luego pues el resto de voluntariado. Es decir, hemos tenido, bueno, y tenemos voluntarios y voluntarias que tienen cierta formación en el manejo de fauna o por la formación que tienen, y voluntarios y voluntarias que no tienen nada de formación, que lo que hemos hecho ha sido pues dejar, por ejemplo, los ejemplares más fáciles, que comen más solos, y ellos mismos pues han ido aprendiendo junto a nosotros, en este caso en la sede de AMECO, pues cómo alimentarlo y cómo pues poder tratarlos correctamente, hacer los ejercicios de la ala. Y bueno, en ese aspecto ha sido una respuesta bastante positiva de las personas que están ayudando, ¿no? En cualquier caso, hay que tener voluntad, lo que hay que tener para pertenecer a AMECO, está claro. Bueno, a ver, en primer lugar, si tiene formación mejor, evidentemente, y si no tiene formación no pasaría nada. Lo importante es que quiera y que tenga muchas ganas de salvar estas aves y bueno, como yo digo muchas veces, pues nadie ha nacido con toda la sabiduría, ¿no? Con los años uno va adquiriendo pues la formación y la forma de aprender las cosas, pues en este caso los que no saben nada, pues el requisito es la actitud, una actitud positiva a la hora de aprender, de los que estamos un poquito más con más experiencia, un poquito más y aprender. En principio el perfil del voluntario y la voluntaria es el que quiera participar, evidentemente, y está abierto. Nuestro colectivo, como siempre, abierto a todo este tipo de actuaciones. ¿Qué actividades tenéis previstas próximamente? Perdón, que no me he enterado. ¿Qué actividades tenéis previstas próximamente? Vale, actividades que tenemos previstas próximamente, pues ahora en agosto vamos a continuar a lo largo de todo el mes atendiendo evidentemente este tipo de voluntariado y de la fauna, y también pues vamos, ya que los días empezarán a cortar en agosto, vamos a subir más al parque natural pues, a hacer censos de la última migratoria antes de que se marchen a África, que haya presentes de aves en el parque natural. Esas son las actividades principalmente que tenemos más prevista en agosto y en esta época estival. Y bueno, tal vez la sección juvenil que me han comunicado también que estaban preparando también algunas actividades en plan cortos, como otros años anteriores hemos realizado en los parques de la ciudad. ¿Qué cantidad de aves hay más o menos en el parque natural, para que nos podamos hacer una idea? Bueno, respecto a la cantidad es fluctuante, es decir, va cambiando mucho de un año a otro, ¿no? Y también depende de la estación o la época en la que vayamos a hacer los censos. Es complejo, es decir, no podría decir pues hay tal número de tal especie, ¿no? Evidentemente, pero lo que sí podemos afirmar es que la diversidad de aves que tenemos es muy importante y que, bueno, por ejemplo, hay especies que sí nos están llamando mucho la atención, como puede ser el pito real, que es el carpintero más grande que tenemos en la península ibérica. Y sí estamos viendo bastante más ejemplares desde hace un año aproximadamente hasta ahora que hace otros años anteriores, ¿no? Es decir, lo que quiere decir que entendemos y bueno, las cifras a lo largo que vayan evolucionando a lo largo de los futuros meses, pues no la comprobaremos con otros puntos de Sierra Morena, por ejemplo, y yo creo que esa especie, en nuestra opinión, pues ha habido un incremento de este carpintero, ¿no? Del pito real. En el caso de esa especie, pues nos ha llamado más la atención. Luego hay otras como, por ejemplo, el arrendajo, que también se ven más, pero en general el resto de especies de aves, pues vemos más o menos una media normal de todos los años. Hemos hablado antes, Emilio, del calor, pero no hemos hablado de la falta de agua. Eso es un problema que es muy serio. Estamos viendo los embalses de la zona del parque y de la zona anexa al parque con una situación muy crítica, algunos de ellos. Empezamos, por ejemplo, citando el Rumblar, que es el que nos abastece de agua a la comarca, y es preocupante su estado.
pero es que no podemos citar otros como el embalse del Jándula, que también está pues, en unas condiciones mínimas ya. Evidentemente el Encinarejo es un embalse de ocio y producción eléctrica, y como lo abastece el del Jándula, pues siempre más o menos tiene agua, pero es verdad que se está notando este año que tiene mucha menos agua que otros años. Y luego, por ejemplo, el Jaguar, que también lo estamos viendo, que tiene un ritmo de decrecimiento de agua importante. Es decir, el agua va a ser un problema muy serio. No me gusta ser alarmista, ¿no? Pero es que va a ser un problema serio como no llueva y se recupere tanto los embalses como los acuíferos, como nuestros arroyos, nuestros veneros, nuestras fuentes naturales. Y esto pues es algo que ahora mismo no se está hablando mucho, o consideramos que no se está hablando mucho, pero que en otoño y principio de invierno, como no venga agua, y tiene que venir bastante agua, pues casi seguro que va a haber cortes más a menudo de agua. Evidentemente la agricultura ya tiene sus restricciones establecidas, pero vamos, que seguramente la industria y las ciudades seguramente tengan sus restricciones también, porque ya digo, no tenemos agua y es un problema muy serio. Eso sí es verdad que me gustaría que la ciudadanía en general se conciencie que no estamos para tirar agua y despilfarrar agua. Y yo entiendo que una piscina a lo mejor es un capricho, ¿no? La piscina es un capricho, y tenemos que tal vez pues, hacer algunos sacrificios de cómo sigamos así, ¿no? Con el tema del agua. Te voy a preguntar precisamente qué se puede hacer la sociedad en general, o qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de que vean un ave en la calle y acudan a vuestra asociación. ¿Qué se puede hacer desde el pueblo de Andújar? Bueno, pues por ejemplo, en caso de que encuentren un ave en el suelo que ven que no tiene movilidad y que está, bueno, porque con esta ola de calor o con estos calores que estamos sufriendo, pues lo primero que tienen que hacer es cogerlo con cuidado, evidentemente, por la parte trasera, sin lastimar las alas. Y bueno, una vez que lo cojan, pues que nos llamen al teléfono, o que contacten con nosotros a través de alguna red social, que nosotros normalmente estamos muy pendientes de todas las redes sociales y los emails. Y bueno, que contacten con nosotros, y lo primero que tienen que hacer es que se lo lleven a casa, en primer lugar, lo metan, por ejemplo, en una caja, que esté cómodo, y si no saben cómo tratarlo, que no lo den agua ni nada, simplemente que lo dejen en la sombra, en una caja, y ya nosotros, cuando se ponen en contacto con nosotros, lo acogemos, lo recogemos, y bueno, empezamos a ver a evaluar qué tipo de especie es, y vemos si nosotros pues, estamos capacitados o tienen que ir al CREA. Si ven que, por ejemplo, nosotros no contestamos porque a lo mejor estamos colapsados, estamos bastante ocupados en otro tema, pues también pueden llamar al CREA, al teléfono del Centro de Recuperación de Especies, o también, pues bueno, lo pueden llamar en este caso a Medio Ambiente, a la Policía Local o a la Guardia Civil, en caso de que sean especies pues muy concretas, como también nos estamos encontrando mochuelos, búhos, autillos, que son cernícalos, pues por ejemplo las rapaces y las aves nocturnas, tanto diurnas, pues directamente nosotros las derivamos al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Pues, evidentemente no es lo mismo darle de comer a un cernícalo que darle de comer a un vencejo, ¿no? Y hay que estar más preparados. Entonces, la ciudadanía que se encuentre en alguna ave, pues que primero contacten, si no saben qué es, le ayudamos a identificarlo y nos lo llevamos nosotros sin problema. Una vez pase el verano, comienza septiembre, ¿qué proyectos tenéis? Bueno, pues ahora en septiembre nos reuniremos desde el colectivo, como normalmente hacemos después del verano, y bueno, tenemos ya preparadas varias baterías de actividades. En primer lugar iremos a los centros de educación, que los tenemos pendientes, para establecer un programa de taller y de educación ambiental, de charlas sobre sensibilización del tema de aves, de cuidado de los parques. Eso ya lo tenemos previsto. También tenemos previsto pues seguir con los censos otoñales, porque ahora después de septiembre, pues con las primeras humedades, si llueve algo, pues continuaremos colaborando con la Asociación Herpetológica Española para el censo también de anfibios y reptiles, sobre todo de anfibios. Y bueno, pues vamos a continuar con las jornadas ambientales, organizando las jornadas ambientales en el parque, donde se establecerán talleres de etnobotánica, talleres como de las rutas senderistas, donde se interpreta la flora y la fauna. Y bueno, pues un poco la dinámica que venimos siguiendo hasta la fecha, pues van a ir por ahí todas las actividades, que ya algunas están evidentemente preparadas, como son las jornadas ambientales, y dar a conocer pues bueno, el parque natural y los entornos naturales de la zona. Eso será seguro.
bueno, algún proyecto como por ejemplo acercar la biodiversidad urbana y periurbana a la ciudadanía a través de una serie de talleres y mesas informativas en la calle. ¿Notáis actividad día a día? ¿Notáis más concienciación medioambiental entre la sociedad de Andújar? Sí, percibimos que, bueno, es muy lento todo, evidentemente a nivel social es lento, pero sí percibimos que hay cada vez más ciudadanos sensibilizados, ¿no? Por ejemplo, el tema de los nidos, pues hay ya comunidades de vecinos que no tiran los nidos, ¿no? Y aparte que es ilegal y es un delito ambiental, pues bueno, vemos que hay vecinos que nos dicen, nos transmiten, no, no, no lo vamos a tirar, o vamos a ver el tema de, por ejemplo, de los parques, ¿no? Como hay algunas personas que ya regañan a otras por tirar los residuos al suelo, los papeles al suelo, lo que hayan consumido. Y sí es verdad que percibimos pues, gente más sensibilizada. Luego también en las redes sociales percibimos también que la ciudadanía pues, tiene más demanda de plantar árboles, de más espacios verdes, lo cual consideramos que eso es un avance también. Antes pues percibíamos que la gente no quería árboles en su calle, que si me tapan la visión, que si ahora no quiero que me moleste los gorriones que se posan en el árbol. Y ya vamos viendo en redes sociales, por ejemplo, también que eso ha cambiado un poquito, que la gente demanda árboles en las calles, demanda más espacios verdes, que hay más respeto, entre comillas, por la fauna urbana y la flora, pero bueno, todavía seguimos con una parte de la sociedad que no está igual de sensibilizada y tenemos que continuar con ese trabajo, evidentemente. Pues muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros y bueno, pues estamos muy pendientes precisamente de ese trabajo que realizáis desde la Asociación Medioambiental AMECO de Andújar. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos difusión y atendernos en esta ocasión. Muchas gracias.